Hola y bienvenidos a la clase de base de datos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio desde su enunciado hasta su diagrama, sus formas normales e implementarlo en la propia base de datos. En este caso hemos elegido uno sencillo, se llama cadena de hoteles. Está en la documentación del video, por favor descárguenlo, imprímanlo, ténganlo en otro dispositivo para que puedan irlo leyendo mientras vamos desarrollando el ejercicio. De primera mano vamos a hacer una leída para entrar o para comprender de qué se trata el tema en general, y luego lo vamos a ir desglosando con el diagrama de entidad-relación. En este caso, cadena de hoteles, se realiza el diseño de la base de datos en modelo entidad-relación para una cadena de hoteles. Cada hotel del que se interesa almacenar su nombre, dirección, teléfono, año de construcción, etc., se encuentra clasificado obligatoriamente en una categoría, por ejemplo, 3 estrellas, pudiendo bajar o aumentar de categoría. Cada categoría tiene asociada diversas informaciones, como por ejemplo, el tipo de IVA que le corresponde y la descripción. Los hoteles tienen diferentes clases de habitaciones, suites, dobles, individuales, entre otras, que se enumeran de forma que se puede identificar fácilmente la planta en que se encuentran. Así pues, de cada habitación se desea guardar el código y el tipo de habitación. Los particulares pueden realizar reservas en las habitaciones de los hoteles. En la reserva de los particulares figuran el nombre, la dirección y el teléfono, y el método de compra, si de manera personal en el hotel o reservada por internet. Las agencias de viaje también pueden realizar reservas a las habitaciones. En caso de que la reserva la realice una agencia de viaje, se necesitarán los mismos datos que para los particulares, además del nombre de la persona para quien la agencia de viajes está realizando la reserva. En los casos anteriores también deben de almacenar el precio de la reserva, la fecha de inicio y la fecha de fin de la reserva. Entonces este es el primer ejercicio, de eso trata o es el nivel de alcance de que queremos desarrollar la cadena de hoteles. Y ahora procederemos a irlos desglosando en el modelo entidad-relación, identificando sus entidades, atributos y relaciones. En este caso estaremos utilizando este software que nos permite realizar los diagramas de UML, relación de entidad, entre otros. Es bastante útil, es de el sistema operativo Linux. Y por tiempo, para acelerar el video, ya tengo las entidades y los atributos escritos. Con el fin de que sea más veloz la explicación, ya tengo diseñados o escritos las entidades y los atributos. De igual manera, las vamos a ir revisando. Como les dije, traten de descargar en la descripción del video donde estará el ejercicio para que lo vayan leyendo mientras vamos explicando las entidades y atributos que hemos identificado. En la primera dice que cada hotel lo vamos a identificar como una entidad, ya que posee atributos. Dice que se desea o se interesa almacenar su nombre, su dirección, su teléfono y su fecha de construcción, entre otros. O sea, nos da libertad de tener más atributos, pero por los momentos vamos a utilizar los estrictamente necesarios. Luego nos dice que existe una categoría. Se encuentra clasificada obligatoriamente en una categoría. La categoría puede ser o tiene atributos que son las estrellas. En el conocimiento popular se identifican al menos los hoteles de 5 estrellas, que son la mejor categoría, de 4 estrellas, de 3 estrellas, y pues nos dice el nivel de calidad del hotel. A esa categoría, a ese tipo de estrella va asociado un IVA, ¿sí? Por lógica debería ser en un hotel de más estrellas, por ser de más lujo, debería tener un IVA mayor. Por lo tanto, lo colocamos como un atributo IVA.
y una descripción que corresponda a la estrella 5 estrellas, qué características debe tener un hotel de 5 estrellas. Entonces también lo tenemos como atributo. Continuando con las habitaciones, dice que tiene diferentes clases y que necesitamos numerarlas de manera que se pueda identificar la planta, lo que al final nos define que se desea guardar el código y el tipo de habitación. Entonces en el código debería ir parte del código debería indicar la planta y parte del código debería indicar el número de habitación. Y tenemos el atributo de tipo para saber qué tipo de habitación es. Seguido de la reserva, ahí nos saltamos al final del enunciado. Dice que en los casos de la reserva se necesita saber precio, la fecha de inicio y la fecha en la que finaliza la reserva. Y nos saltamos a este para explicar una de las aplicaciones del diagrama entidad-relación extendido utilizando la superentidad y las subentidades. En este caso nos habla de particulares y agencias y nos dice que en caso de ser agencia también va a tomar los mismos datos que la del particular. Por lo tanto, podemos hacer una superclase que se llame cliente, en este caso el cliente que hace la reserva, y colocamos los atributos que son comunes. La identificación de la persona, que aún así la agencia ejecute la reserva, necesita aportar esos datos. La identificación de la persona, el nombre, la dirección y el teléfono. ¿Qué son las especializaciones? Pues si es un particular nos dice que necesita saber cuál fue su método de compra, si fue directamente en el hotel o si hizo su compra a través del internet. Y si es una agencia, nos dice que además también necesita el nombre de la agencia, su teléfono y su dirección de la agencia. En este superentidad nos dice que no puede ser parcial, tiene que ser total. Tiene que ser a la vez cliente y particular o cliente y agencia. No puede ser solamente un cliente. Y no pueden ser los dos a la vez. O es por agencia o es por particular. Cada uno de ellos pues tiene su propia especialización con sus datos diferentes. Entonces por el momento serían las entidades que identificamos. Una vez definidas las entidades y los atributos, pasemos a hacer las relaciones. En este caso hotel, que ya habíamos dicho que tenía su nombre, dirección, teléfono y fecha de construcción, se relaciona con la categoría. Es decir, que un hotel se clasifica en una categoría. Además también vemos la cardinalidad. Una categoría puede tener muchos hoteles y muchos hoteles tienen una sola categoría. El hotel a su vez contiene habitaciones. Un hotel tiene muchas habitaciones y muchas habitaciones pertenecen a un hotel. Las habitaciones se ocupan con reservas. Muchas habitaciones para muchas reservas. Y las reservas son hechas por un cliente o le pertenecen a un cliente. Recordemos que el cliente es una superentidad que puede ser un particular o una agencia. No pueden ser ambos, tiene que ser un particular o una agencia en este caso, que definimos disyuntivo aquí el tipo de superentidad. Bien, este sería entonces el diagrama de entidad-relación extendido, porque estamos utilizando superentidades que es herencia y con sus relaciones y además sus cardinalidades. Recordemos las formas de cómo se expresan las cardinalidades de muchos o de uno. También hay dos relaciones de 0 a 1. En este caso, igualmente le estamos dejando en el video
los diagramas para que lo puedan tener y utilizar para cualquier, o los tengan para utilizarlos en los próximos pasos. Por último, vamos a definir las entidades fuertes y débiles, que también pertenecen al diagrama de entidad-relación. En este caso nos encontramos solamente dos entidades fuertes, categoría y cliente, y a su vez sus subentidades. En el caso de hotel, el hotel no va a poder existir sin haber creado antes una categoría. La categoría nos va a definir el hotel. Y no puedo tener habitaciones sin antes haber definido el hotel. Lo mismo pasa con reserva. Antes de hacer una reserva tengo que tener registrado el cliente y el lugar donde voy a reservar. Por lo tanto son entidades débiles, dependen de las demás. Habiendo finalizado esto, ya sabemos en qué dirección vamos a establecer las claves foráneas para representar las relaciones en nuestro diccionario de datos y en nuestra base de datos real. Bien, habiendo definido el diagrama de entidad-relación, vamos a transformarlos ya en el diccionario de datos y aplicando las formas normales. En este caso, comencemos con la primera entidad, hotel, en donde le habíamos definido un nombre, dirección, teléfono, fecha de construcción, y en este caso, para representar la relación con categoría, hemos hecho una clave foránea hacia el ID de la categoría. De esta manera pues se representan las relaciones ya en el diccionario de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a implementar las formas normales. La primera forma normal nos indica que todos los datos deben ser atómicos y además debe tener una clave primaria seleccionada. En este caso no tenemos clave primaria y tampoco los datos son atómicos. ¿En qué sentido? Si hablamos de la dirección tiene una serie de datos, como por ejemplo, si hacemos una dirección completa, podríamos colocar, si es un sistema de hoteles internacional, podríamos colocar el país, el departamento o municipio donde se ubica, o estado, el municipio. Sí. Lo que vamos a hacer en este caso ahora es utilizar las formas normales. Para la primera forma normal nos indica que debe tener todos los datos en forma atómica y también una clave primaria seleccionada. En este caso de hotel no tenemos clave primaria seleccionada y además no tenemos los datos de forma atómica. Por ejemplo, en dirección, si es una dirección completa y si estamos hablando de un sistema de hoteles internacional, podríamos especificar la dirección tanto como país, estado o departamento, municipio, sector, ciudad y el número del lote donde está el hotel. Entonces, por lo tanto, este campo debemos dividirlo a que cada uno de esos atributos sea atómico. En caso de nombre, un nombre estándar no debería tener otra subdivisión. El teléfono de la misma manera, la fecha de construcción es un simple dato y este FKID categoría es la manera que nosotros representamos las relaciones con las demás entidades que teníamos en el diagrama de entidad-relación. De esta manera podemos representar la relación. Transformando la primera forma normal, hemos asignado un ID para la tabla. Lo podemos crear. Si no lo tiene, simplemente lo creamos. Esto en la base de datos va a representar un campo de autoincremento en donde irá contando cada uno de los registros. Fácilmente podemos hacer nuestra clave única o nuestro dato único que representa o que identifica a cada registro de manera única. Como le decía, la dirección la vamos a dividir en país, estado, municipio, ciudad, sector
y el número del lote. También tenemos el teléfono y la fecha de construcción del hotel. En este caso, para escribir los campos, estamos utilizando Camel Case, en donde las primeras letras son minúsculas y dividimos cada palabra con una letra mayúscula. También debo acotar que, por ejemplo, el nombre, en este caso solamente decía nombre, y aquí hemos anexado nombre hotel. En este caso tenemos, lo primero es el nombre del campo y lo segundo es hacer referencia a la tabla. ¿Por qué se hace? Porque si vamos a utilizar o vamos a unir esta tabla con otra, por ejemplo con categoría, que es donde tiene la relación, y en la tabla categoría existiera otro campo que se llamara nombre, y hacemos una consulta multitabla, ese campo no vamos a poder diferenciarlo si es el nombre de la categoría o si es el nombre del hotel. Entonces, por lo tanto, la regla para base de datos es una parte del nombre del campo y una parte del nombre de la tabla para poder identificar de dónde viene. Hay otras muchas formas de escritura, como por ejemplo separarlo con un piso, con un guión bajo, y también para la longitud del nombre. Podríamos colocar solamente las 3 primeras letras del campo y las 3 primeras letras de la tabla. Pero en este caso, para que sea más representativo, para que se entiendan las variables, pues estamos utilizando los nombres completos. Bueno, ya hemos pasado a primera forma normal, la primera tabla. Continuamos con la tabla categoría. Y en este caso, ella ya tenía una clave candidata que era estrella categoría y la estamos utilizando como la identificación de la tabla. Las estrellas van del 1 al 5, en caso convencional, por lo tanto la podemos utilizar como un valor único que representa la categoría. Entonces en esa parte ya estamos cumpliendo uno de los enunciados de la primera forma normal. El IVA y la descripción son datos atómicos, por lo tanto ella ya se encuentra en primera forma normal. No hay necesidad de hacerle ningún cambio y la declaramos como que ya se encuentra en primera forma normal. En caso de habitación también tenemos una clave candidata que se llama código habitación y es la que nos está representando tanto el número de la planta como el número de la habitación, y debería ser un código único que represente a la habitación. Además dice el tipo y tenemos la clave foránea para hacer relación con la tabla de hotel. Si se dan cuenta, en categoría no tenemos clave foránea. Esto es porque ella es una entidad fuerte y por lo tanto puede existir sin la necesidad de que exista una tabla anterior a ella. En cambio, habitación no va a existir si primero no existe la tabla hotel. Teniendo esto en cuenta, declaramos también habitación como en primera forma normal. Seguimos con reserva. Para reserva tenemos la clave foránea de la habitación y la clave foránea del cliente, que son las que nos representan las relaciones en el diagrama de relación de que la reserva pertenece a un cliente y ocupa una habitación. Tenemos su dato único de precio, fecha de inicio y fecha de fin de reserva, la cual son datos atómicos y por lo tanto sí representa la primera forma normal, pero no tenemos una clave que represente a la tabla reserva. Tenemos claves foráneas que representan habitación y cliente, pero no a reserva. Por lo tanto, creamos uno. En este caso, como es bien sabido, una reserva debería llevar una numeración como una factura y por lo tanto debería ser ese su valor único que la represente. Por lo tanto, le colocamos número reserva. Aquí hay que aplicar pues un poco de lógica y lo que es tratar de llevar al mundo real lo que es nuestro universo seleccionado y utilizar su misma terminología. Teniendo ya entonces su clave primaria y sus datos en campos atómicos, la declaramos en primera forma normal.
Vamos al cliente. Cliente tiene una identificación, por lo tanto la podemos utilizar como clave primaria. Sin embargo, el campo de nombre, recordemos que, bueno, al menos en países latinoamericanos, nombre, comúnmente tenemos dos nombres, dos apellidos, y que relacionamos o tenemos funciones, depende de esa estructura, si por apellido, nombre de pila, etc. Entonces este campo nombre lo podemos dividir en esas cuatro fases: nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. La dirección del cliente nos pasa igual que en hotel. No estaba o no lo declaramos como un dato atómico. Podemos hacer una dirección bastante específica partiendo incluso desde país. Vamos a hacer lo mismo para el cliente. Entonces, el nombre lo vamos a dividir en nombre y segundos nombres. Escribo segundos en plural porque también existe la costumbre de tener más de dos nombres, pueden tener tres nombres o más. Igualmente tomo el apellido y el segundo apellido. Y para el caso de la descripción, como mencionaba, desde país, estado, municipio, ciudad y sector. En este caso, número, como estamos colocando el nombre del campo y también de la tabla a la que referencia, leer el número cliente pues puede ser algo confuso. Para eso existe el diccionario de datos, en donde especifica que es el número de la dirección del cliente, no el número del cliente. Y también tenemos el teléfono. En caso del particular, tenemos la clave foránea para relacionarla con cliente, su ID, que estamos creando solo nuevo, y el método de pago, que también es un campo atómico. Por lo tanto, ya está en primera forma normal. Y en caso de la agencia, recordemos que también nos piden tanto su nombre como su dirección. Y dirección, habíamos dicho que no es un dato atómico. Y en caso de nombre, pues al ser un nombre de una agencia, sí puede ser un dato atómico. No cae en la particularidad del nombre del cliente, que como mencionaba, tenemos apellidos y nombres de pila. Entonces, agencia también dividimos toda su dirección en sus campos únicos. Y además le asignamos un ID que represente la tabla. De esta manera se encuentran en primera forma normal. Luego de haber definido las primeras formas normales, vamos a evaluar la segunda forma normal. En ella nos dice que los campos no claves deben depender del campo clave. Y todos estos campos pues están dependiendo cada uno de ellos del campo clave en este caso. Por lo tanto, podríamos decir que estaba también en segunda forma normal desde el momento en que se creó. Lo mismo pasa con categoría. Ella ya se encontraba en segunda forma normal. Igualmente con habitación, todos sus datos son representados por su clave primaria. En este caso, creo que en este ejercicio ya podemos declararlos en segunda forma normal. Todos dependen de su clave primaria. ¿Sí? Y aquí fácilmente pues tenemos la segunda forma normal dado este ejercicio, claro está.
Ahora bien, para la tercera forma normal, y es hasta donde vamos a llegar este ejercicio, ya que existen otras formas normales, debería haber al menos otras 6 formas normales, pero son para casos bastante puntuales o bastante desarrollados según la necesidad. Para este ejercicio, que es tipo contable, tipo e-commerce, con la tercera forma normal estaríamos satisfaciendo la necesidad que estamos planteando. Comencemos con hotel. Hotel la tenemos aquí en segunda forma normal. Para la tercera forma normal nos dice como regla que no debemos tener ninguna dependencia transitiva. Un poco difícil de comprender. Sin embargo, podemos explicarlo de campos que realmente no son representados o realmente no pertenecen a la tabla. Pueden ser datos condicionales. Por ejemplo, un hotel realmente no viene definido por su dirección o por su teléfono. Son datos circunstanciales. Teléfono se puede cambiar y realmente no representa o no pertenece realmente al hotel. Solamente que en ese momento fue el teléfono que le asignaron. Lo mismo pasa con la dirección. Se puede o puede tener una extensión del hotel, puede tener otro lote, puede tener otra segunda parte, puede mudarse de localidad, pero ese dato de dirección no representa al hotel y termina siendo una dependencia transitiva. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sacar estos datos que no representan directamente al hotel y los sacamos hacia otra tabla. Por ejemplo, una tabla detalle. En este caso comenzamos con la dirección. Hacemos un detalle de dirección para el hotel y sacamos los campos que son de la dirección, que era país, estado, municipio, ciudad, sector y el número del lote. En este caso vemos que aquí cambia la definición del nombre. Colocamos abreviado, dirección o detalle, dirección del hotel. Lo coloqué abreviado para que no se hiciera muy largo el campo. Tampoco en la base de datos debería haber campos tan extensos. Lo podemos abreviar de esta manera. Y aún así sabemos que es una tabla detalle. Pero como la estamos sacando aparte y si, como decimos, tiene una dependencia no directa sino transitiva, sigue dependiendo de hotel. Y al igual que las relaciones, las podemos vincular con una clave foránea. Entonces, al sacar los datos de la dirección de la tabla de hotel que estaba en segunda forma normal, le agregamos también una clave foránea que nos relacione con el hotel de la tabla donde la estamos extrayendo. Y a su vez también le damos una clave primaria para cumplir con la segunda forma normal. Entonces tenemos una clave primaria para el detalle de la dirección del hotel y una clave foránea que nos vincula a la tabla donde la estamos extrayendo. Y lo mismo hacemos con teléfono. Hacemos una tabla de detalle para los teléfonos del hotel. Esta también nos explica por qué esas dependencias transitivas la debemos tener aparte. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo de ingresar una fila de esta. Ya que registremos un teléfono al hotel. ¿Sí? Si esta tabla siguiera unida al hotel, al yo tener que registrar un nuevo teléfono, tendría que haber repetido todo el registro del hotel nuevamente.
Es decir, que tuve que volver a colocar el nombre, el país, el estado, el municipio, solamente por agregar un solo dato. En cambio, si tú tenemos una tabla aparte, puedo agregar tantos teléfonos quiera y solamente estoy duplicando son sus claves foráneas. Por lo tanto, es un recurso que nos está evitando la redundancia. Entonces, por eso las claves transitivas se deben eliminar. Bueno, continuamos con la tabla categoría. La tabla categoría no tiene dependencia transitiva. Todos sus campos realmente los representa su clave primaria. Por lo tanto, ella desde un principio estaba en tercera forma normal. No tenemos que hacerle nada. En caso de habitación, tenemos otro problema, ya que realmente el código de habitación no nos está representando completamente o de manera única a la habitación. ¿Por qué? Si nos dice el enunciado que el código se genera para representar la planta y el número de habitación, estamos trabajando bajo un estándar. Y si decimos, por ejemplo, planta 1, habitación 01, este código de habitación la puede tener otro hotel. Otro hotel debe tener una planta 1 con al menos una habitación. Entonces, por lo tanto, este es un campo que no es único. Y por lo tanto puede haber redundancia, duplicidad y no vamos a representar realmente cada uno de los registros individualmente. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Creamos un ID especialmente para la tabla, aparte de su código. Su código lo podemos utilizar para el funcionamiento del sistema, pero tenemos un ID que nos representa a toda la tabla en general. Entonces, podemos crear los ID a libertad mientras sea necesario. La idea es que si realmente tenemos un campo que realmente nos representa, ¿para qué vamos a hacer otro? Como nos sucede en la tabla categoría. La estrella categoría ya por sí sola es una clave primaria perfecta. Pero en caso de habitación sí nos generaba redundancia. Por eso también es bueno crear una especie de corrida en frío, tratando de llenar algunos campos con situaciones diferentes, con valores diferentes, tratando de identificar esas posibles redundancias. Es una manera también de identificar esas relaciones transitivas. Bien, para el caso de reserva, nos sucede lo mismo. El número de reserva realmente va asociado al número de facturación comúnmente. Pero el número de facturación depende, al menos en estos casos, de la persona jurídica que está emitiendo esa facturación. Entonces esa persona jurídica empieza a facturar desde la número 1 y otra persona jurídica también está empezando a facturar desde la número 1. Por lo tanto, ese número de reserva también va a existir en otro hotel. Y por lo tanto no me va a representar realmente a cada registro único que yo vaya a tener en la tabla reserva. Entonces tengo un problema. ¿Qué hacemos? Creamos una clave primaria especial para la tabla. Y en caso de reserva, todos los demás valores sí realmente representan a la tabla. Debe tener un precio, debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. En el caso del cliente tenemos el mismo detalle que con la tabla del hotel. Su dirección realmente es algo circunstancial y no representa realmente al cliente. Un cliente existe así su dirección cambia, puede migrar y cambiar su dirección. Por lo tanto es algo circunstancial y es por lo tanto una clave transitiva, una dependencia transitiva. Igualmente tenemos el campo de teléfono que, como habíamos explicado, se puede cambiar, puede tener otros teléfonos, puede tener varios teléfonos y también me causaría redundancia.
Si voy a incluir un teléfono acá para el cliente y quiero incluir otro, tengo que volver a registrar todos los datos del cliente otra vez y creo una redundancia. Y la idea de la base de datos pues es eliminar la redundancia. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos al cliente y sacamos todos esos campos en tablas de detalle. Tenemos una tabla de detalle de dirección cliente y una tabla de detalle del teléfono cliente. Y como ustedes ven, realmente tienen exactamente los mismos campos que tiene la tabla de detalle del teléfono del hotel y la dirección del hotel. ¿Se podrá decir que es una redundancia? Sí, pero para la fórmula relacional, si queremos utilizar algún proceso de eliminación en cascada, actualización en cascada u otras situaciones, realmente debemos hacerlo de esa manera. Aquí estoy cambiando el nombre de tabla a cliente, teléfono cliente, y entonces va a existir una tabla de detalle de teléfono cliente y una tabla de detalle de teléfono hotel, que podemos utilizar mediante programación para minimizar la cantidad de módulos o de programación necesaria para tener los mismos datos. Sí, podemos tener aquí, por ejemplo, un detalle en general, un detalle teléfono en general y un detalle dirección general, en donde vamos, además de pedir la clave foránea, también vamos a pedir de qué tipo, o sea, de qué tabla pertenece, si es para un cliente o si es para un hotel. Pero ¿qué problemática hay con eso? Si no estamos ahorrando tiempo en programación, pero si estamos pensando como un gestor de base de datos, estamos robándole velocidad a la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo 100 hoteles, pero esos hoteles van a tener en un futuro miles o hasta millones de registros de reservas durante todo su funcionamiento del sistema, durante los años que funcione, la tabla de detalle del cliente, de teléfono del cliente, va a estar bastante saturada, a diferencia de la tabla de hoteles, que es de teléfonos de hoteles, que si son 100 hoteles tendrá a lo sumo 200 o 400 registros de teléfonos, comparando los otros que va a tener cientos de miles, y su consulta va a ser más lenta. Y si lo ideal es mostrar la información del hotel, no de los clientes, entonces yo estoy desperdiciando recursos con la velocidad de la consulta. Entonces va a reaccionar de mejor manera teniendo las tablas separadas, como nos lo dice o como nos lo especifica o como estamos utilizando las formas normales. Entonces realmente tiene un buen fundamento desde el punto de vista de base de datos. Como digo, un programador puede utilizar esos métodos para minimizar un poco de su tiempo de programación, pero estamos sacrificando el rendimiento de la base de datos. Por lo tanto, vamos a definirlas por aparte. Bien, estábamos en clientes. Separamos el detalle del teléfono y la tabla particular ya se encontraba en tercera forma normal. Tenemos la de relación, un campo único y que realmente pertenece a este tipo de registro. Bien, en el caso de agencia no sucede lo mismo con los demás. Tenemos tanto la dirección de la agencia como los teléfonos de la agencia que nos causan redundancia y realmente no representan a la tabla agencia como tal. Por lo tanto, también hacemos un detalle de dirección de agencia y un detalle de teléfono de agencia, que como les mencionaba, tienen la misma estructura que los demás, pueden parecer redundantes, pero es la mejor forma de dividir la información. Y como les explicaba, es mucho menos tiempo de consulta que combinar la tabla de teléfono de las agencias con la tabla de teléfono de los clientes, que son muchos más.
Bien, de esta forma ya tenemos todas las tres formas normales y podemos continuar hacia la creación de estas tablas ya en la base de datos seleccionada, en el gestor de base de datos seleccionado. En este caso vamos a utilizar MySQL y lo vamos a utilizar desde la consola. Bien, entonces es necesario que instalen y promovemos el uso de sistemas operativos Linux y es muy fácil de instalar la extensión de MySQL y se puede utilizar directamente desde la consola. Si lo hacen desde Windows, pueden utilizar algún paquete que ya lo traiga, por ejemplo el uso de One, que es un programa que ya nos tiene tanto PHP, nos tiene el sistema Apache y también la base de datos MySQL. Nos tiene todo un gestor de ambiente web para poder trabajar y ya tiene incluido el MySQL y podemos ejecutar la consola desde las opciones de despliegue que deben aparecer en la barra de herramientas del sistema Windows. En este caso vamos a utilizar Linux y su terminal, pero los comandos son iguales tanto en Windows o en Linux una vez abierta ya la consola. Bien, ya estamos en la consola, en este caso de Linux. En el caso de Windows, ya abriendo la consola, deben ser los mismos comandos. En este caso, para iniciar sesión con un usuario de la base de datos que previamente debe estar creado, en este caso el de defecto siempre es root. Y si definieron una clave durante la instalación, pues es la misma clave que deben colocar aquí para autenticarse. El comando nos especifica que vamos a utilizar MySQL, el -u representa usuario, entonces debemos colocar el nombre del usuario. Como les decía, root es el que viene por defecto. Si crearon otro usuario durante la instalación, pueden utilizar ese mientras tenga todos los privilegios, porque vamos tanto a crear base de datos como tablas que son privilegios de alto nivel que no todos los usuarios por defecto tienen en la base de datos. Y luego le vamos a decir -p, que es para que nos pida la contraseña. No la vamos a ingresar directamente. Ejecutamos el comando tal como ustedes lo ven aquí escrito y también les vamos a dejar esta lista de comandos en la descripción del video para que puedan copiar y pegarlos en caso de que le dé error y puedan revisar en dónde está la diferencia, en dónde están transcribiendo mal. Aquí nos pide que ingresemos la contraseña. En los que utilicen Linux y vean que escriben la contraseña y no aparece nada, realmente es una característica de la terminal. Si se está escribiendo, solamente que no muestra asteriscos, no muestra espacios, simplemente deja oculto lo que estamos escribiendo. Bien, yo aquí ya he tipeado mi clave y ya entré. Como sé que entré, ya me dice aquí MySQL, ya estoy trabajando con ella. Bien, en este caso vamos a crear la base de datos y la vamos a llamar hotel porque el ejercicio es de hoteles. Bien, ustedes pues pueden llamarla como deseen: cadena de hoteles, hoteles, mi sistema de hoteles, el que ustedes decidan. Entonces todos los comandos pues tienen su base en inglés, así que deben aprender inglés. Create, ¿qué significa crear? Entonces le decimos crear database y seguidos del nombre de la base de datos. Estoy escribiendo los comandos, las palabras reservadas que utilizamos en MySQL en mayúsculas para diferenciar los nombres que yo estoy eligiendo de los campos, tablas y nombre de la base de datos que yo quiero elegir. Es el nombre que ustedes quieran elegir o el que definieron en su diccionario de datos, el que hicimos en las formas normales que acabamos de ver y que también están disponibles.
si lo estamos diseñando y estamos colocando esa nomenclatura, pues es para utilizarlo. Todo comando en MySQL debe terminar con un punto y coma para cerrar. Si se les olvida, comúnmente dan un salto, un espacio y pueden colocarlo al final y debería ejecutar. Pero deben siempre terminarlo con el punto y coma. En este caso no dice OK, o sea que lo ha hecho satisfactoriamente. ¿Cómo nos damos de cuenta? Vamos a decirle con un comando show, que es mostrar, y le decimos que nos muestre la base de datos que tenga creadas, show database, con ese al final. Estamos mostrando todas las bases de datos. En este caso yo ya tengo varias creadas por ejercicios. Ya acabo de crear esta que dice hotel. Ya tenía esta para hacer pruebas. Pero lo que acabamos de crear es esta hotel. Bien, entonces ya efectivamente acabo de crear la base de datos. Debe estar vacía. Ahora bien, ¿cómo la usamos para comenzar a crear las tablas o para darnos cuenta de que realmente está vacía? Con el comando use. Y directamente el nombre de la base de datos que ustedes eligieron. En este caso yo coloqué hotel. No se nos olvidó el punto y coma. Y nos da un mensaje de que la base de datos ha sido cambiada. Bien, ya estamos utilizándolo. Como damos cuenta que realmente es una base de datos nueva, pues no debe tener nada en ella. Como sabemos, mismo comando show, que es mostrar, pero en medio de base de datos le voy a decir que me muestre tables. Con la S, pues estamos pidiendo que nos muestre todas las tablas que tienen. Y nos dice vacía, empty, vacía, no tiene ninguna tabla. ¿Qué es lo que vamos a proceder? Vamos a empezar a crear todas las tablas que definimos, que ya definimos en tercera forma normal, solamente esas. Y vamos a crearlas y luego a cargar la información para poder utilizar la base de datos. ¿Cómo creamos una tabla? ¿Cómo creamos la entidad? ¿Cómo creamos ese campo? Bueno, va con la siguiente nomenclatura. Create, que es el mismo que utilizamos para crear la base de datos. Table. Y seguido del nombre de la tabla. La primera tabla que vamos a crear, porque es la entidad fuerte, es la tabla categoría. No puedo crear la tabla hotel y hacer una referencia porque no he hecho la tabla fuerte. Eso lo veremos más adelante cuando hagamos la primera referencia. Por ahora comenzamos con la tabla fuerte. Abrimos paréntesis. Yo recomiendo que abran y cierren de una vez para que no se les olvide, porque vamos a utilizar varios paréntesis comúnmente dentro de las definiciones de las tablas. Entonces es posible que nos confundamos. Entonces, el primer campo es estrella categoría. En este caso estoy utilizando el camel case, que sí es sensible el MySQL dentro de los campos. MySQL 5 es sensible su nombre de campo con las mayúsculas. Entonces, si yo luego trato de encontrar este campo sin la C mayúscula, no lo va a encontrar. Entonces, utilicemos esta forma de escritura camel case para todo. Bien. Ahora, luego de decir el nombre del campo, debemos decirle de qué tipo es. Entero. Esta es palabra reservada de la base de datos de MySQL, por eso lo estoy colocando en mayúscula. Le estoy diciendo que esta estrella, categoría, este campo, va a ser un campo entero. Comúnmente las claves primarias son campos numéricos y enteros. Y en este caso, como va del 1 al 5, si lo registro en orden, fácilmente puedo utilizar una
tipo de campo autoincremental. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago un registro, automáticamente él va a ir contando el número de registro. La primera vez que registre una estrella, va a registrar la primera estrella, el ID número 1. Y en este caso me conviene autoincremento, en inglés autoincrement, y dividimos los campos, o vamos a definir otro campo dividiéndolo con una coma. Campo que sigue es IVA categoría. Recuerden que toda la documentación va a estar disponible y váyanse guiando, imprímanla, impriman el diccionario de datos si es necesario y se pueden ir guiando con esa información que les dejamos en la descripción del video. El IVA comúnmente es un valor decimal, comúnmente no lo utilizamos entero, sino los programadores directamente lo transforman en un valor decimal para multiplicarlo. Entonces el IVA comúnmente va en un decimal, float. Es el tipo, también tenemos doble y otros tipos de variables en la base de datos. Lean la documentación para saber cuál le conviene más. El siguiente campo, acabamos de dividirlo con una coma, es descripción. Y en este caso queremos ingresar cadenas de caracteres bastante extensas. Para las cadenas de caracteres utilizamos el tipo de variable varchar. Y este por defecto sí debemos indicarle de qué tamaño va a ser. Ven, acabo de abrir un paréntesis y cerrar un paréntesis. Y podemos confundirnos con el de finalizar la tabla. Por eso les digo que es buena práctica abrir y cerrar de una vez el paréntesis. En este caso sí debemos indicarle la longitud. El campo entero y el float también tienen su propia longitud. El entero tiene 11 y cada uno de ellos tiene su propia longitud, pero eso ya viene automáticamente definido. Pero en el campo de varchar por falsa sí debo definirlo. En este caso voy a darle 150 espacios para que pueda ingresar 150 caracteres para crear la descripción de la categoría. Ese análisis pues lo debe hacer el encargado del analista de los datos para saber qué tanto espacio necesitamos. Bien, ese era el último campo. Al finalizar de la tabla vamos a definir cuál de esos campos que hemos registrado es nuestra clave primaria. En este caso, como ya tenemos nuestro diccionario, ya sabemos que es estrella categoría la que está funcionando como nuestra clave primaria. Y también comúnmente es la que lleva el autoincremento. Para definirla como clave primaria utilizamos las siguientes palabras reservadas. Primary key, que significa literalmente clave primaria. Y entre paréntesis debemos decirle, abro y cierro, si no me puedo equivocar, cuál de los campos es el que estamos eligiendo como clave primaria. Debe ir entre paréntesis. Debe estar completamente bien escrito. Aquí acabo de escribir mal. Si no, nos va a decir un error. Bien, con esto él podría ya definir nuestra tabla y crearla. Obtenemos otras opciones en este comando de creación de la tabla, como por ejemplo el de elegir el motor de búsqueda, Engine, que es el motor. Y en este caso el más básico y el más común utilizado es InnoDB. Se escribe de esta manera. Si no lo colocan por defecto, él es el que está seleccionado en la base de datos. Darle MySQL les permite tener otros motores, o incluso les pregunta si los vas a instalar, y depende de tu aplicación o de la manera que vas a utilizar tu base de datos, tal vez te pueda funcionar uno mejor que otro. Eso ya debes leerlo en la documentación, pero
con el común es este y funciona bastante bien. Me dice query OK, por lo tanto nos ha salido correctamente. Como sabemos que creó la tabla, volvemos a ejecutar el comando de arriba, show tables. Si no queremos volverlo a copiar, las consolas comúnmente tienen memoria. Si yo con la flecha muevo, va mostrándome los últimos comandos que he utilizado. En este caso tengo aquí show tables. En su caso, si están comenzando, pues lo ideal es que lo tipearan para que se les quede en la memoria. Aquí tenemos la primera tabla, categoría ya ha sido creado satisfactoriamente. Ahora vamos a crear la tabla débil, es decir, la que depende de categoría. Necesitamos que la categoría primero existiera para poderla referenciar. Ya vamos a verlo aquí al final. Entonces utilizamos la misma estructura. Create table OTEP, que es el nombre de la tabla que quiero. Abro y cierro paréntesis, incluso el punto y coma, como buena práctica, y comienzo a definir mis campos. Ya tenemos la guía por ahí a la mano. Ya sabemos que el primero es ID Hotel, que va a ser de tipo entero, y automáticamente le podemos colocar también el autoincremento. Y automáticamente cada vez que se haga un registro, pues me va a llevar la secuencia. Como buena práctica también, seguido de la clave primaria deberían ir las claves foráneas. En este caso, clave foránea, foreign key, la podemos abreviar de esta manera. Y mencionamos a quien hace referencia. En este caso voy a colocar ID categoría, para que puedan verificar que aunque yo coloque aquí ID categoría y realmente la tabla tiene su nombre es estrella categoría, no tiene nada que ver. Simplemente es el nombre que yo le estoy colocando a la clave foránea dentro de la tabla hotel. Las claves foráneas también son comúnmente, o son por fuerza, una variable de tipo entero. Continuamos con el nombre del hotel. Que es un nombre en letras, por lo tanto hay que definir por fuerza su longitud. Continúa la fecha de construcción. Referencio como última palabra el nombre de la tabla, que es hotel. En este caso, como lo decía, por buena práctica, por si una otra tabla que tenga también una tabla fecha, un campo fecha, yo puedo identificar fácilmente a cuál tabla pertenece. En este caso, fecha es un valor tipo date. Hay varios de estos: fecha, fecha estándar, fecha con hora. Hay varios tipos. En este caso, una fecha estándar nos vale. La fecha estándar es año, mes y día. Bien, una coma también para definir la clave primaria. Primero definimos la clave primaria. La clave primaria en el caso de esta tabla es ID Hotel. Recuerden que va entre paréntesis, abro y cierro como buena práctica. Y como es una tabla débil, para poder representar la relación que estaba en el diagrama, necesitamos una clave foránea vinculada a la clave principal de la tabla fuerte, que en este caso es categoría. ¿Cómo lo hacemos?
dividimos con coma y mencionamos literalmente foreign, que significa foráneo. Ok, una clave foránea literalmente. Le decimos cuál es, al igual como hicimos con la clave primaria. Entre paréntesis va el nombre de uno de los campos que hemos utilizado y que queremos definir como clave primaria o clave foránea en este caso. Y vamos a elegir este que es el que definimos para la clave foránea. Aparte de definir cuál es, también debo decir hacia qué tabla referencia. Literalmente la palabra de referencia en inglés. Seguido del nombre de la tabla, que en este caso es categoría. Esta tabla que acabamos de crear acá. Categoría. Y le decimos qué campo dentro de esa tabla es al que estamos referenciando. En este caso sí tiene que ser el campo específico, el nombre que tenga ese campo en la otra tabla. Si no, no nos va a funcionar. Y podemos colocar aquí el motor de búsqueda. Aquí acabo de equivocarme en tipear el nombre de la clave primaria. Hotel, ahí va escrito con una A. Por eso le digo que realmente me está referenciando, me está vinculando los campos correctos. Si no tengo el nombre correcto, no va a ser la referencia correcta. Y tampoco escribí el key. Bien, ya lo logré. Es fácil equivocarse. Si volvemos a ejecutar el comando de las tablas, ya tenemos ambas tablas correctamente creadas. Las demás tablas son prácticamente lo mismo, solamente más campos. En este caso, no voy a colocar el motor de búsqueda. Y verán que va a ejecutar normalmente. Como lo ven, igualmente me da el mensaje de correcto. Y él automáticamente por defecto este es el que él tiene. Bien, por la magia de edición de video, verán que las tablas las hemos creado bastante rápido, pero teclear es bastante tedioso un poco. Hay que escribir con mucho cuidado de que estemos colocando los valores exactos. Vamos a revisar si tenemos todas nuestras tablas completas con el comando
tables, y ya tenemos nuestra base de datos creadas. Simplemente que está vacía. Si queremos comprobarlo, podemos utilizar el comando de selección. Select, que significa selecciona. Si utilizamos este ayudante del asterisco, nos dice que es todo. From, que es otra palabra inglesa, que es desde o de, o sea, de dónde estamos seleccionando. En este caso viene es el nombre de la tabla que queremos ver. La primera que deberíamos llenar es categoría. Entonces realmente la consulta dice selecciona todo de la tabla categoría. En este caso nos dice empty, nos dice que está vacía. Debemos comenzar a registrar los valores en nuestra base de datos para verles ya la utilidad. Esta es la tabla fuerte, por lo tanto es la primera que debemos llenar. Vamos a intentar llenar la tabla débil y como hemos hecho correctamente la referencia a las tablas de las claves foráneas, nos lo va a impedir, nos va a dar un mensaje de error, y con eso pues comprobamos de que realmente la clave foránea está funcionando. Vamos a intentar hacer un registro en la tabla hotel para que falle. Vamos a intentar que falle a propósito. Para insertar, los comandos son insert, que significa inserte, y dentro, entonces le decimos de qué tabla. En este caso pues la tabla hotel. Bien, aquí como recomendación les digo abren y cierran paréntesis. Le vamos a decir aquí valores, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Esta es la estructura para que no se equivoque. Aquí van a ir los nombres de los campos y en el segundo paréntesis van a ir la información que queremos en los campos en el orden correspondiente que estamos colocando. ¿Cómo es? Ya verán. Para ID Hotel es autoincremento. Si yo quiero, lo puedo no mencionar y él automáticamente se va a contar. Pero si lo menciono, lo debo colocar aquí un campo. En el espacio de valores debe tener un campo asignado. Bien, vamos a hacer la estructura completa para el ejemplo. Entonces fk id categoría debemos referenciarla. Es como si hubiera algún campo en la tabla categoría. Sabemos que no hay. Si no estuviera vinculado, no tuviera la clave foránea bien hecha, él me dejará hacer el registro porque simplemente es un campo, no tiene nada referenciado, pero en este caso no debería dar error. El siguiente campo por el orden debería ser el nombre del hotel y luego la fecha de construcción del hotel. Bien, para el ID Hotel vamos a decir que es el primero. La categoría vamos a decir que es una estrella. El nombre del hotel, inventemos un nombre. Se lo dejo a su imaginación. Recordemos que estamos haciendo algo de prueba, no tenemos datos reales. Y una fecha de construcción. Lo que no les mencioné. Si son valores numéricos, no necesitan una llave, unas comillas simples. Simplemente va el número. Igual también para el flotante. Dividimos los campos, igual como lo hacíamos en la creación, por comas. Este para el primer campo que debería referenciar al ID Hotel.
El segundo campo debería referenciar a la categoría. El tercer campo al nombre. Estos, como son caracteres alfanuméricos, deben ir en comillas simples. El que sigue es la fecha de construcción. La fecha de construcción, el campo date, también se debe ingresar como comillas simples. La estructura es la siguiente: primero el año, digamos que se construyó en el 2020, luego el mes o el día, separado por guiones. Bien, con esto deberíamos tener todo para que se ejecute el registro, pero va a fallar porque no tenemos nada en nuestra entidad fuerte, que es categoría. Sí. Creo que aquí escribí mal. Sí. No era el mensaje que yo esperaba. Ahora sí. Este es el mensaje que realmente esperaba. No podemos añadir la fila porque va en contra de las reglas de las claves foráneas. No hay nada que referencie a categoría. No hay ninguna allí que la esté referenciando. En cambio, si primero hacemos la inserción, realmente exista un campo aquí a referenciar en esa tabla, sí nos va a permitir hacer el ingreso de esa información. Entonces le decimos insertar dentro de la tabla categoría, que es nuestra tabla fuerte. Recordemos la estructura: abrimos paréntesis, cerramos, values, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, y comenzamos a definir. El primer campo es estrellas categoría. O estrella categoría. El segundo es el IVA. El tercero es descripción. Estoy escribiendo mal. Descripción categoría. Y luego llenamos con los valores que queramos correspondientes. Primera estrella, le decimos que va a tener un IVA del 10%, entonces 0,1. Y entre comillas simples, el texto tipo de hotel más sencillo de la categoría. De la clasificación. Como ustedes quieran definir, es datos de ejemplo, pero al menos con algo de sentido. Bien, correctamente se registró. Y ahora sí volvemos a intentar insertar los datos dentro del hotel. Debería permitírnoslo porque el ID 1 está registrado en categoría. Bien, perfectamente nos dejó, no nos volvió a otorgar el mensaje de no poder añadir la fila por la regla de la clave foránea, y ahora sí nos los permite hacer. Si queremos ver cómo nos quedó la inserción de la información, podemos volver a utilizar el comando select, seleccionar toda la tabla categoría y nos va a mostrar la inserción que hicimos. La primera estrella, 0.1 IVA, que es 10%, y dice la descripción: tipo de hotel más sencillo de la clasificación. Y en el caso del hotel que registré, tenemos el ID Hotel 1, la clave foránea de la categoría que me referencia a esta, el nombre del hotel, Pozo Azul, y la fecha correctamente registrada
Este es el formato correcto, como les mencionaba, primero año, separado por guiones, mes y día. Bien. Ahora vamos a completar una información de un hotel. Por ejemplo, completar la información del hotel, considero yo, debe tener tanto su dirección como su teléfono, que era lo que nos mencionaba en el diagrama antirrelación, que eran atributos de su entidad, y que la dividimos en formas normales para evitar la redundancia. Pero vamos a hacer el registro aquí completo para poderlo consultar la información que queremos. Entonces vamos a hacer un inserto de la tabla detalle dirección hotel. Realmente en detalle dirección hotel, el primer campo es el ID de la tabla detalle, pero como lo tenemos en autoincremento, no es necesario que yo lo defina aquí y él automáticamente se va a contar. Entonces paso directamente a la clave foránea, que sería el ID del hotel. En este caso va a ser el 1, que es el que acabamos de registrar acá. A este es el número que yo apunto acá en la clave foránea. Aquí para la edición del video he limpiado la pantalla. Realmente no la limpia, solamente que hace un salto. Lo pueden lograr con control L. Y nos dice que lo hemos hecho correctamente. Si queremos revisar de que realmente no fue necesario haber definido la clave primaria de esta tabla, podemos hacer el select y veremos cómo correctamente él ya me hizo el registro. Yo ya había intentado aquí durante la edición y él ya hizo el registro A2. Ahora vamos a anexar al menos unos 2 números de teléfono. Bien, comprobemos que se haya hecho correctamente. Y como vemos, tenemos 2 números de teléfono referenciando la misma clave foránea y automáticamente me hizo el autoincremento en la clave primaria de su tabla, sin yo necesidad de haberlo declarado acá. Automáticamente él hace el autoincremento, lleva el conteo y es un número único para cada fila. Y esta es nuestra clave foránea que estamos referenciando al Hotel 1 Pozo Azul. Ahora, todo está por separado. Si yo quisiera recuperar toda la información de la tabla de este registro en específico, debo utilizar una consulta multitabla. En este caso debo definir las tablas que quiero utilizar. Y debo vincular haciendo referencia a las claves primarias. Entonces les puedo decir con la clave, la palabra reserva de where, que significa dónde,
donde el hotel punto la clave foránea del hotel para la categoría era FKID categoría sea igual a la tabla categoría donde su ID, su clave principal, era estrellas categoría, sean iguales. Entonces, donde la clave foránea sea igual que la clave principal de la tabla fuerte categoría, él va a relacionar ambas información. Y también quiero que me traiga de la tabla detalle dirección donde la clave foránea del hotel sea del hotel que estamos seleccionando. Igualmente con la tabla teléfono. Que recordemos, aquí hay dos registros. Y como quiero un hotel en específico, le voy a decir qué ID en específico del hotel quiero que busque, qué hotel en específico quiero que busque, que en este caso es el primero. Aquí me he equivocado en el nombre del detalle teléfono hotel. Aquí me he equivocado en el nombre de la tabla de detalle teléfono hotel. Detalle teléfono hotel. Y aquí nos presenta la información. Está toda, pero por el formato de la consola se ve bastante desordenado porque son muchos campos. Podemos simplemente elegir también qué información queremos que muestre, porque aquí también me está mostrando la información de las claves primarias de cada tabla y me incomoda un poco. Vamos a seleccionar realmente la información que queremos o se nos es más importante para el momento. ¿Cómo se hace eso? En este pequeño auxiliar que tenemos del asterisco que le mencionaba que significa todo, pues ya no va a ser todo. Vamos a nombrar los campos que queremos que se muestre. Se puede hacer mencionando la tabla, punto, el campo, como lo hemos hecho en estas partes, tabla, punto, ID hotel. Esto se hace cuando estoy mencionando varias tablas de donde la estoy sacando la información. Debo decir de qué tabla y qué campo. Pero si hemos hecho un buen trabajo en esta sección, como no tenemos campos con el mismo nombre repetido, sino que tenemos una estructura de nombre de campo y el nombre de la tabla, simplemente podemos colocar el nombre del campo directamente. En este caso quiero el nombre del hotel. La descripción de la categoría. El país.
ciudad. Y el teléfono. En este caso, para que me muestre ambos teléfonos y vean ustedes que si no hubiéramos dividido las tablas, tendríamos una redundancia en la información. Bien, y aquí estamos recuperando la información unida del hotel, su categoría, su dirección de manera sencilla y los números de teléfono. Como hay dos registros de número de teléfono, me muestra de nuevo la información, pero sabemos que en base de datos hicimos correctamente la división y esto solamente existe una vez. Y aquí nos lo duplica para poder mostrar los dos números de teléfono. Pero registrado lo tenemos una sola vez. Y de esa manera hemos quitado la redundancia. Recuerden que tienen toda la información en la descripción del video para que les sea de facilidad el aprendizaje. Eso es todo por este video. En otros más adelante estaremos estudiando consultas un poco más complicadas para aprender a utilizar o a filtrar mucho mejor la información.